Diego Quemada Díez, bueno, pues ayer por la noche tuvo una gran noche con 9 Arieles y está en este estudio de este programa de noticias. Hola Diego, bienvenido. Hola Carmen, buenos Mucho días. mérito que estés esta mañana aquí, te lo agradezco. No, muchísimas gracias, la verdad, admiro mucho su trabajo y la verdad estoy feliz, muy honrado de estar aquí. Pues felices nosotros de lo que ha logrado La Jaula de Oro, que como decía yo es una película espléndida, es una propuesta cinematográfica que atrapa, que toca muchas fibras, que toca un tema fundamental para México, el tema de la migración de centroamericanos, de mexicanos, de seres humanos, digámoslo así, Diego. Primero te digo y te pregunto, ¿qué piensas de lo que pasó ayer en la noche? 9 Arieles en la bolsa. Sí, no, la verdad no, nunca, yo creo que ninguno esperábamos semejante cantidad de Arieles. Yo mi esperanza era que le dieran mínimo uno a Rodolfo, ¿no? Que es Tzotzil, Sí. mexicano, el primer actor Tzotzil nominado a los Arieles. Y Brandon, ¿no? Los dos actores, esa era como mi esperanza secreta y bueno, y todo lo demás pues fue añadido, ¿no? Fue un... Ganó uno de ellos, ¿no? Ganaron los dos. Los dos ganaron. Los dos ganó Brandon, Los dos. el guatemalteco, y ganó Rodolfo Tzotzil, Buenísimo. mexicano, y habló en Tzotzil en el escenario y fue bien, bueno, y en español, es que habla poquito español. Y bueno, la verdad es que me dio muchísima alegría. Vi a más de 6,000 niños y niñas durante 9 meses para escogerles. Y la idea era hablar... 6,000. 6,000, sí. Y bueno, y en Guatemala fue muy peligroso porque los barrios... O sea, la idea, lo que yo quería era hablar de la migración como un problema económico, ¿no? Cuestionar el acercamiento tan de moda, tanto en Europa como en Estados Unidos, de la militarización de las fronteras, de la criminalización de los migrantes, del encarcelamiento de los migrantes, o sea, cruzar... De la acción criminal contra ellos, que es constante. De la acción criminal, o sea, por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando muchos niños con los que hablé, porque hice investigación durante 8 años, ¿no? Estuve en cárceles, en centros de deportación, y hablando con mexicanos y con centroamericanos migrantes. Y recuerdo que varios niños me contaban, ¿no? En estos centros de Tijuana donde se pueden quedar para menores después de ser deportados, de cómo son maltratados por las autoridades estadounidenses para firmar un papel que ellos llaman la salida voluntaria, ¿verdad? Ese papel, cuando firmas ese papel, reconoces que has cometido lo que decías, un crimen, y la próxima vez te toman las huellas, te toman tu iris, y la próxima vez que entras te pueden encarcelar el tiempo que quieran. Entonces, en base a ese documento, muchísima de la población migrante está siendo encarcelada, y bueno, y ahora incluso se habla de que está habiendo explotación laboral en las cárceles. Muchas cárceles son privadas, los están empleando por poquísimos dólares al día. Uh-huh. Y sí, es muy grave. O sea, yo creo que es una nueva forma de esclavitud. El maltrato hacia el mexicano y el centroamericano en Estados Unidos es terrible. Y parte de la intención de la película es provocar que un estadounidense, que un francés, que un holandés vea la problemática desde otro punto de vista, no vea la situación a través de sus ojos, experimente el viaje a través de su mirada, y que pueda darse cuenta de que más allá de nacionalidades, de razas y de lenguas, todos somos seres humanos, y que ellos y ellas estuvieran en sus circunstancias, harían lo mismo. Y es experimentar, como dices, el viaje con una mirada diáfana. Es una mirada de estos 3 muchachos jovencitos, 2 muchachos y una muchacha que quiere hacerse pasar por muchacho en un acto de defensa de la condición de mujer, las mujeres migrantes que son víctimas de todo tipo de tropelías, de todo tipo de abusos. Y bueno, pues esta chica que va junto con sus compañeros en el trayecto también refleja esa parte de la historia de los migrantes y de las mujeres migrantes, que es, dentro de lo duro, lo más duro. Sí, surgió todos los detalles de la película para la construcción de los personajes y para la narrativa. Todo surgió de que alguien... De testimonios directos, de cosas que ocurrieron. Sí, y entonces sí, cosas que ocurrieron, cosas que yo vi, o cosas que principalmente que me contaron, ¿no? Y hubo una chica que se llama Sara, que por eso el personaje se llama Sara, que me contó que ella hizo el viaje cuando tenía 12 años con su mamá. Y la mamá lo primero que hizo fue cortarle el pelo, ponerle unas vendas alrededor de los pechos y vestirla de hombre, ¿no?
y así hicieron el viaje, nunca llegaron. Pero Como bueno, Sara. sí, como ella. Como Sara en la película. Sí, y luego pues oyes todo el tiempo, ¿no? De cómo muchas mujeres también me contaron, de cómo muchas autoridades cuando las capturan les dicen, bueno, pues les piden favores sexuales para dejarlas ir, ¿no? Entonces muchas mujeres asumen, como Sara en la película, toma la pastilla porque sabe que va a ser violada o porque sabe que va a tener que entregar su cuerpo como salvoconducto, ¿no? Y era hablar también de esto, del drama de tantas mujeres que tienen que negar su identidad como mujer, que negar su cuerpo para sobrevivir, ¿no? Y hacernos reflexionar sobre esto y otros temas, ¿no? Y otros temas, muchos temas que aborda la película, que los va dejando florecer con una gran fluidez. Es una película que transcurre con una cadencia muy importante. Otro rasgo de la película, otro momento de la película que te describe un fenómeno también muy fuerte que tiene que ver con el racismo y la discriminación entre los propios chicos que están trasladándose hacia el norte, lo difícil que le cuesta incorporarse al tercero, ¿no? Esta situación de tú no, porque no, esta cosa discriminatoria con el indígena, ¿no? Sí, es fuerte también. Exacto, o sea, lo que yo creo que lo más difícil en el cine es que, o sea, no puedes, tienes una idea, ¿no? Que en este caso era hablar de lo que nos hermana más allá de lo que nos separa, ¿no? Pero claro, tú no puedes decir eso, no es en automático, ni es sí. Puedes procesarlo y acaba ocurriendo algo hermoso. Sí, pero tienes que articular tu idea en el cine, ¿no? Que es lo más difícil. Entonces, yo como traté de articular la idea fue a través pensé, bueno, la migración es un problema postcolonial, es un problema de pelea por el territorio, no es que me quita el trabajo, es que no está. Entonces, digo, ¿por qué no cuento? Y luego estudiando la colonización, particularmente en los Estados Unidos, que es el mito que yo quería desmoronar, ¿no? Estudiando el Destino Manifiesto, te das cuenta que, claro, pues fue una historia de un conflicto entre el modelo occidental de desarrollo y el modelo de la cosmogonía indígena, ¿no? Entonces digo, ¿por qué no cuento esta historia de migración a través del conflicto de estos dos mundos, ¿no? De un niño mestizo que cree en el modelo occidental, que cree en el sueño americano, que es egoísta, materialista, individualista. Y en el viaje conocen a un indígena que tiene otra forma totalmente de ver el mundo, un indígena mexicano. Hablar también de la gran cultura que tiene este país, de la gran riqueza cultural que Estados Unidos jamás tendrá, ¿verdad? Y a través de este indígena que se encuentra, su vida cambia. Su viaje le provoca una transformación muy profunda, ¿no? Entonces esa transformación es la que quería provocar en el espectador, que el espectador se empezara a abrir al otro y se empezara a hermanar, ¿no? Y sucede. Sí, y entonces a través del viaje, entonces claro, sí, la película es el viaje externo, pero también es el viaje interno del héroe, que a través de un poco el alma de la película, que es Chauk, el chiapaneco, le provoca la transformación. Entonces hablar de la historia de la colonización de los Estados Unidos es un conflicto entre indios y vaqueros que continúa vivo, se siguen exterminando a los indígenas y a las culturas indígenas, no se las respeta, no se respeta la tierra y no se respeta estas culturas ancestrales, y el modelo de desarrollo se está imponiendo y no se puede cuestionar, ¿no? Entonces, hablar de este conflicto y de mostrar cómo invertir la situación, que no sea que nosotros nuestro modelo siempre está tratando de cambiarles, ¿no? De cambiar a los indígenas. Aquí lo que pasa en la película es que el que cambia es el occidental, el que cambia es el vaquero, ¿no? Y el que de alguna manera espiritualmente y humanamente gana es el indígena, sin idealizarle, ¿no? Y de alguna manera, bueno, pues eso es un poco la historia, es qué pasa también cuando se desmorona tu destino, cuando buscas la felicidad en otro lado, llegas y no es así. Y el camino, ¿no? Es desolador, ¿eh? Claro, pero a veces la vida, porque en la vida el camino es lo importante, no es el destino. Entonces, esa historia, pues es la Odisea, es el viaje a Ítaca, o sea, siempre la misma historia, porque nuestro destino, pues bueno, al final ya sabemos cuál va a ser, pero lo importante son los encuentros humanos. El caminante no hay camino. Sí, entonces un poco eso es también lo que se quería comunicar con la película, ¿no? ¿Qué es lo que aprendemos a través de esta epopeya de grandes obstáculos? ¿Qué es lo que aprenden estos niños? Maravilloso. A través de estas situaciones entre el límite de la vida y la muerte, estos héroes, ¿no? Hacer los héroes, contar un
poema épico, porque pues están jugando la vida por ayudar a sus seres queridos, están haciendo algo, que eso es lo extraordinario de ellos, o sea, se están saltando las vallas, están saltando la legalidad ante la inacción de los gobiernos, tanto expulsores como receptores. Ellos están haciendo algo, ellos son el motor del cambio y de la esperanza, ¿no? Sin la menor duda. Diego Quemada Díez, ¿es tu ópera prima? Sí, yo bueno, antes de poder hacer esta película, que me ha llevado más de 10 años... 8 de investigación, seleccionar entre 6,000 niños a estos 3, sí le has puesto trabajo, ¿eh? Sí, la verdad ha sido mucho trabajo y mucha perseverancia y no perder la fe, porque pues cuántas veces me dijeron, ¿por qué otra película de migrantes? Y etcétera, ¿no? Y bueno, yo no sé, sentía que tenía algo ¿Qué te que tocó contar. en el primer momento que dijiste voy a hacer esta película? ¿Qué situación, qué historia, algo? Hace Pues, 10 años. Sí, fue en el 2002, finales del 2002, estaba ya haciendo un documental en Mazatlán, en Sinaloa, y me hice muy amigo de un taxista que se llama Toño, y estuvimos 3-4 horas hablando, y me dice, no, ¿por qué no te vienes a vivir a mi casa con mi familia? Y digo, va, y como estaba haciendo el documental, pues era perfecto. Y la casa estaba sobre las vías del tren, porque la mamá de su exmujer era, la chonita era su ferrocarrilero, entonces les daban un terrenito ahí al lado de las vías. Y todos los días llegaba el tren y les dábamos de comer, les dábamos tortillas, agua, lo que tuviéramos. Y ahí pues, empezó el proceso de plática con ellos y nos contaban pues, bueno, las cosas que les pasaban, que era una barbaridad, y luego pues, las esperanzas de sus sueños, ¿no? Y ahí es donde se produjo como una resonancia mutua, un sentimiento muy fuerte de una mezcla de indignación con esperanza, con tristeza, con muchas enseñanzas, ¿no? Que me dieron, ¿no? Me acuerdo Juan Menéndez López, mexicano, que era como si fuera un santo, que tenía los ojos así como un brillo en los ojos, porque claro, algunos casi no comen, ¿no? Y estaba como si fuera ayunando, como si fuera, ¿sí? Un peregrino, un santo. Y me acuerdo que él es el que me enseñó lo que es la película, ¿no? Me dijo, como seres humanos en ningún lugar del mundo somos ilegales, ¿no? Si no caminamos juntos, no vamos a llegar, ¿no? Al final la humanidad, todos nos subimos a un tren donde viajamos juntos, ¿no? Entonces, él decía, si no aprendemos a compartir, ¿a dónde vamos a llegar, no? Y hablaba de los valores espirituales y humanos, que es un poco lo que trataba también de comunicar con la película, y cuestionar el materialismo, pero por otro lado también explicar de por qué cuánta gente quiere su televisión de plasma y sus 4 trocas en los Estados Unidos, ¿no? Y inevitablemente eres lanzado a eso, ¿no? Y a la vez, pues bueno, pues quieres ayudar a tu familia. Entonces, no sé, son todas estas paradojas de esta situación, de que hay esta cuestión material. Pero bueno, yo lo que quería hacer era una película muy humana y que hablara de seres humanos y que nos inspirara. Pues lo lograste, Diego Quemada Díez, has inspirado, has logrado tocar fibras muy importantes, estás colocando de una manera cinematográfica muy interesante, con una propuesta cinematográfica que ha atrapado la atención, y bueno, no por nada, ni gratuitamente, ayer en la noche fueron los ganadores indiscutibles de los Arieles con estas 9 estatuillas que se llevan, y bueno, los demás reconocimientos desde luego muy importantes, Ripstein, Gómez Cruz, el propio Escalante, que se llevó la de mejor director. Yo me imagino que ahí estaba la disputa fuerte, ¿no? Dijiste, ¿por qué no el 10º? La 10ª estatuilla para mí. Ya era demasiado, ¿no? Sí, no, que el mejor director fuera para ti también. Ay, bueno, no, yo la verdad respeto muchísimo a todos los directores que están nominados. No, bueno, además fantástico, Escalante, sí. Sí, no, la verdad yo creo que ya hubiera sido demasiado. Y ópera prima, pues de alguna manera también es un premio de dirección, y mejor película también de alguna manera es un premio de dirección. Implícitamente lo es, desde luego, sí, para efectos de la dirección. Y los actores, entonces pues la verdad pues estoy feliz, y sí, me gustó también que se sacó el tema del TLC, ¿no? A ver, cuéntame de eso, porque estábamos hablando antes del programa, antes de entrar al aire en el corte sobre el TLC. ¿Qué se dijo ahí? ¿Cuál es el tema con el TLC? Bueno, por un lado, nada más mencionar que efectivamente, o sea, durante todo el tiempo que estuve yo hablando con migrantes, durante los 8 años, siempre hablaban del TLC, ¿no? Decían que bueno, que desde el TLC, el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Digámoslo como... Sí. Pues se dispara la migración, ¿no? La gente se va. Y
Y entonces, pues sí, pues ahí es importante también hablar de esto, ¿no? Porque si te miras en los datos históricos y mi investigación de campo, pues sí, es una consecuencia directa, ¿no? Al quitar las barreras, la producción nacional se destruye y emigras, ¿no? Entonces, ellos hablaban todo el tiempo de eso, tanto los migrantes mexicanos con los que hablé como los centroamericanos, ¿no? Eso en lo que corresponde, digamos, a una realidad económica, comercial, que se ha impactado de diferentes maneras por un tratado de libre comercio. Pero hablando del TLC, está el tema del cine. Déjame cerrar la conversación con ese otro ángulo, porque bueno, hablábamos hace un momento sobre qué debe suceder, qué podría suceder en México para favorecer la actividad cinematográfica, que bueno, estamos de nuevo viviendo un momento estelar, porque tenemos producción mexicana, producción con recursos mexicanos importante, mexicanos en el exterior que están en los cuernos de la luna como Gael García Bernal o por supuesto Alfonso Cuarón o muchos otros, y los que desde aquí están también produciendo cine. Entonces, de que se hacen cosas, de que hay talento. El problema es que es una misión prácticamente imposible si no vienes cargado de 9 Arieles y de otros galardones para estar en cartelera. Sobrevivir al primer fin de semana para una película mexicana es una odisea, porque tienes en 20 salas X-Man o alguna otra cosa que hace prácticamente imposible competir por el público, por la atención de la gente. Sí, es brutal la situación. Por eso se habla por eso Canadá puso excepción cultural, por eso Francia tiene excepción cultural. Pero nosotros no tenemos excepción cultural. No, yo creo que sí. Y cuando se negoció el TLC, pues no se pensó en tal cosa, que era muy importante. Pero se está hablando mucho del tema, ya se habló, ahora que ha habido mucha relación entre Francia y México, ¿no? Se habló mucho de recuperar y de luchar esa excepción cultural. Ayer se estuvo hablando de eso. ¿Qué se entiende por excepción cultural a la hora de la hora? Que el Estado de ese país, que el Estado de un país, bueno, un país determine darle sentido de Estado precisamente a la tarea cinematográfica como un asunto cultural, como un tema de identidad nacional, como un tema de interés general, en fin, un tratamiento de esa naturaleza que favorezca mayormente la actividad cinematográfica del país. Exacto, y que pueda proteger esa industria, ¿no? Que pueda hacer medidas de protección. Que favorezcan. Si ahora se tomaran ese tipo de medidas, pues te llevarían seguramente a un tribunal internacional que están controlados por Estados Unidos y Europa, y lo que se perdería, ¿no? Porque siempre los tratados internacionales están por encima de las leyes nacionales. Entonces, sí se trataría de poner algún tipo de medida de protección para garantizar una mínima cuota de pantalla, ¿no? Y proteger la cultura, ¿no? Proteger el patrimonio cultural mexicano y el cine mexicano. Y bueno, yo creo que sí es importante hablar de esto, como también hablar de otras industrias mexicanas, sectores que necesitan protección para, como decía una amiga mía, se han abierto las fronteras a las transnacionales y se han cerrado a los seres humanos, ¿no? Y esa es la realidad de nuestro tiempo, es muy triste, y yo creo que hay que cuestionarlo y que hay que humanizarlo y que no todo es el dinero, ¿no? Y ahora hoy en día parece que es el único valor, y la objetivización, ¿no? Que parece que somos objetos de consumo ya los seres humanos y de producción. Entonces creo que eso tenemos que cuestionarlo y no sé, y empezar a hablar de qué otros valores son importantes para nuestra sociedad. Pues ahí están retratados muchos de ellos en La Jaula de Oro, esta película que ha sido ganadora, como decíamos, muy ampliamente. Gracias, Diego, por estar esta mañana. Gracias dobles, porque es la mañana siguiente de una gran noche. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias por tu apoyo y bueno, y una vez más nuestra admiración a tu trabajo. Gracias, Diego. Un abrazo. Diego Quemada Díez, el director de La Jaula de Oro, esta película que, bueno, desde luego, sobra decir que es ampliamente recomendada. Después de la pausa, regresamos con más.